¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es el sistema a través del cual el hombre o los animales comunican sus ideas y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura u otros signos convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicar. El sistema nervioso es el encargado de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y nuestro organismo en general. El sistema nervioso tiene la función de relación, ya que, como la palabra indica, relaciona las funciones y estímulos de las diferentes partes del cuerpo a través de este sistema central. El sistema nervioso central está compuesto del encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está conformado por el cerebro, órgano que controla las acciones voluntarias, se relaciona con el aprendizaje, la memoria y las emociones. El cerebelo coordina los movimientos, reflejos y equilibrio del cuerpo. El bulbo raquídeo dirige las actividades de los órganos internos, como por ejemplo la respiración, los latidos del corazón y la temperatura corporal. También tenemos el área de Broca, que es una sección del cerebro humano involucrada en la producción del lenguaje. Se conecta con el área de Wernicke mediante un haz de fibras nerviosas llamadas fascículo arqueado. Las lesiones en el área de Broca producen empobrecimiento del lenguaje y lengua lacónico, que en casos extremos llega al mutismo asinético, mientras que en otros casos se caracteriza por la hipolalia. Disminución de la fluidez verbal, tanto en áreas de tipo fonológico como en las de tipo semántico, cuando se le pide al paciente que diga palabras que empiezan por una determinada letra o que pertenezcan a una determinada categoría. Reducción de la fluidez verbal alternadamente. Por ejemplo, decir dos categorías semánticas de modo alternante, como nombres de frutas y nombres de personas. Incapacidad para entender el significado de los refranes o de textos de mayor complejidad. El área de Wernicke es una de las principales áreas de la corteza cerebral, responsable de la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Se considera el centro del lenguaje respectivo. Las personas que tienen daños en el área de Wernicke pueden desarrollar una condición llamada afasia de Wernicke. Se caracteriza por la imposibilidad de comprender el lenguaje, repetir palabras o frases, a pesar de tener preservada la articulación de los sonidos del habla. Sistema nervioso periférico. Engloba todos los nervios que salen del sistema nervioso central hacia todo el cuerpo. Está constituido por nervios y ganglios nerviosos agrupados en sistema nervioso somático, que comprende tres tipos de nervios: los nervios sensitivos, los nervios motores y los nervios mixtos. Sistema nervioso vegetativo o autónomo. Incluye el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Los pares craneales, también llamados nervios craneales, son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Nervio olfativo, primer par craneal, transmite la información olfativa al cerebro. Nervio óptico, transmite la información visual al cerebro. Nervio oculomotor, motor ocular común, inerva el esfínter de la pupila y la mayoría de los músculos encargados de los movimientos oculares, elevador del párpado superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. Nervio troclear, patético. Inerva el músculo oblicuo superior del ojo. Gira el ojo en dirección a la nariz. También deprime, hace descender el ojo. Nervio trigémino. Percibe la información sensitiva de la cara e inerva los músculos de la masticación. Nervio abductor, motor ocular externo. Inerva el músculo recto lateral del ojo. Gira el ojo en dirección opuesta a la nariz.
Nervio facial. Inerva los músculos dedicados a crear expresiones faciales y las glándulas lagrimales y salivales. También recoge la información de los 2/3 anteriores de la lengua. Nervio estatoacústico vestibulonuclear. Recoge la información auditiva y cinestéstica como gravedad y movimiento. Nervio glosofaringeo. Recoge información del tercio posterior de la lengua e inerva la glándula parótida, que es la encargada de producir saliva. El músculo estilofaringeo, que son los movimientos de la laringe, y el músculo estilogloso, movimiento de la lengua. Nervio vago. Inerva todos los movimientos faringeos y la mayoría de laringeos. Nervio accesorio. Inerva los movimientos de la cabeza y los hombros. Nervio hipogloso. Inerva la mayoría de los movimientos de la lengua encargados de la deglución y la articulación de sonidos. Sistema auditivo. La función de nuestro sistema auditivo es esencialmente transformar las variaciones de presión originadas por la propagación de las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos, información que los nervios acústicos transmiten a nuestro cerebro para la asignación de significados. El oído externo es la parte más externa del oído. En ella se encuentra el pabellón auditivo y el conducto auditivo externo, y tiene como función captar el sonido y llevarlo a la parte media e interna. El oído medio es una cavidad casi cuadrada ubicada en el interior de la porción petrosa del hueso temporal. Se comunica por delante con la nasofaringe a través de la trompa faringotimpánica o auditiva. Una vez que las vibraciones del tímpano se han transmitido a la ventana oval, las ondas sonoras continúan su camino hacia el oído interno. El oído interno es una intrincada zona de tubos y conductos, conocidos como laberinto. En el laberinto puede encontrarse el vestíbulo y la cóclea. Aparato fonoarticulador. Se compone de un conjunto de órganos que intervienen en la producción de sonidos. El mecanismo de emisión del sonido consta de una vibración de cuerdas por impulso del aire. Se agrupan en 3 categorías. Primero, órganos de la respiración, como son fosas nasales, que son 2 cavidades análogas separadas entre sí por un tabique sagital. Las fosas nasales actúan también como elemento resonador. Los pulmones actúan como elemento impulsor del aire hacia la laringe. La tráquea es un conducto formado por una serie de anillos cartilaginosos que empiezan en la laringe y se separan en 2 bronquios. Su principal misión consiste en la canalización de la corriente aérea expiratoria hacia la laringe. 2. Órganos de la fonación. La laringe es un órgano hueco formado por una serie de cartílagos unidos por ligamentos y músculos. Órganos de la articulación. Se llama articulación a la posición que adoptan los órganos de la articulación en el momento de producir un sonido. Las zonas básicas de la articulación residen en la cavidad bucal. Bases neurológicas del lenguaje. Todo educador debe tener conocimientos sobre el cerebro, porque al conocer sus funciones y particularidades, entenderemos cómo el estudiante se desarrolla y cómo el aprendizaje participa de este proceso. Al comprender cómo aprende el cerebro, automáticamente repensaremos el papel que desempeñamos como agentes educativos y buscaremos mejorar la calidad de nuestro trabajo y de nuestros programas.